Muy buenas tardes. Este es el video número 219 y el tema del espíritu, que es el que estamos tratando, poco a poco nos ha ido aquí, yo diría, eh, orientándonos ya en la verdad de lo que es el espíritu de Dios y el espíritu del hombre. Y con esta orientación que a través de las escrituras, como hemos visto ahí de diferentes ángulos, en diferentes circunstancias, Dios nos va mostrando la realidad de lo que este tema significa para nosotros. Y vamos entonces trabajando con lo que es nuestra realidad, porque ¿sabe? Si nosotros no tenemos claridad de lo que es aquí todo el fuero interno, entonces ¿cómo trabajaremos con algo que no conocemos o con algo que ignoramos, ¿cierto? O tal vez sabemos que hay un fuero interno, pero no sabemos cómo funciona, ¿ya? Y si sabemos cómo funciona, ¿cómo lo podemos trabajar? Entonces, ¿cómo podemos limpiar el corazón? ¿Cómo podemos hacer que el mensaje de Dios vaya a grabarse allá al corazón y poder limpiarlo? ¿Cómo hacer toda esa tarea? ¿Ya? La Biblia lo revela paso a paso, ¿cierto? Detalle por detalle, no hay nada que aquí uno diga, bueno, nosotros tuvimos que adivinar que las cosas eran así. No, no, Dios no trabaja así, Él ha revelado hasta el último detalle de cómo lograr la salvación, de cómo la logró nuestro Señor Jesús, que Él fue nuestro mejor ejemplo. Así que vamos a ir aquí a Romanos para seguir con las escrituras. Y aquí en Romanos 5:5, Romanos capítulo 5, versículo 5, dice, y la esperanza no avergüenza, hablando de la ley de la fe. ¿Ya? Aquí nuestras creencias, ¿ya? Lo que nosotros creemos, lo que nosotros sabemos y entendemos, no nos avergüenza, como dice. Dice, porque el amor de Dios, ¿ya? Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y aquí esto tiene, yo diría, dos lecturas. Una es literal, ¿ya? Que es la primera percepción, la percepción existencial, la percepción del sentido común, ¿ya? Que si uno la lee ya con esa percepción, entonces uno se va a dar cuenta que es como que Dios le agrega un espíritu extra a uno. Y por eso dice porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Ya? ¿De qué manera? Aquí, ¿ya? Porque el amor de Dios es el espíritu de la ley. El espíritu de la ley. Y ese amor, ¿cierto? Con la cual la razón lo pone en el corazón, ¿ya? Lo deposita allá. Por eso dice, ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Quién lo derramó allá? Dice ahí, el Espíritu Santo que nos fue dado. Y aquí hay que entender un poquito más esto. El Espíritu, como dijimos, la unión de ambas cosas es el Espíritu Santo. Pero ¿por qué dice que Dios nos ha dado el Espíritu Santo si ya teníamos la mitad, ¿cierto? Teníamos el Espíritu.
ya lo teníamos ahí. ¿Ya? Y la palabra santo es el mensaje de santidad que se va a grabar allá para producir la santificación. ¿Ya? Entonces, eh, si aquí, si nosotros ya teníamos el Espíritu, sí, pero la verdad es que no lo teníamos, porque estaba muerto. Ahí, ¿ve? La razón solamente obedecía al impulso de los instintos. ¿Ya? Nosotros estábamos siendo guiados por los instintos, no por nuestra razón. E incluso las personas llegan a creer que son personas racionales, ¿ya? Cuando en realidad la realidad es que la razón está muerta, ¿ya? Está dormida, tal como lo revela ahí en Efesios 5:14, en donde dice, levántate tú que duermes, ¿ya? Y le dice a la razón, y dice, levántate de los muertos, ¿ya? Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Por qué primero dice tú que duermes y después le dice levántate de los muertos? Primero que todo porque la razón primero está dormida, ¿ya? No tiene ningún uso, está el único uso que tiene es que obedece al impulso de los instintos. Y segundo, es que la información ya que lo mata, la información que lo mata, está en el corazón de la persona. Así que aquí hay que entender que la persona está con una información que lo está matando, sistemáticamente lo está matando. Y la razón es la que entonces es la que está dormida. ¿Ya? Hay que entender primero esa realidad, ¿ya? Porque el amor que Dios nos dio, ¿cierto? A través del mensaje de nuestro Señor Jesús, entonces ese mensaje aquí fue puesto allá en el corazón. ¿Pero por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Ve? Aquí, por el Espíritu Santo, por la razón que ahora nos fue entregada. ¿Ya? La razón, Dios nos entregó la razón para que funcionara entonces. Ahora, hay que tener en cuenta que uno no puede, ya, a ver, la razón está diseñada, ¿cierto? Al igual que el mensaje, está diseñada para que trabajen juntos. ¿Ya? Eh, la razón no se va a despertar. No, la razón por sí sola no puede despertarse. La razón, es el mensaje de nuestro Señor Jesús el que despierta a la razón. Es el que le empieza a dar vida a la razón. Y la razón le empieza a dar vida al mensaje. ¿Ya? Así que ahí es donde se juntan ambas cosas. ¿Ya? Por eso aquí dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ya esta frase que parece como tan bonita, pero tiene un sentido real, si uno lo mira desde el fuero interno. ¿Ya? Esta escritura por sí sola pasa a ser como una frase, aquí una frase bonita, ¿ya? Una frase aquí, eh, una frase que está bien adornada, bien hechita, ¿verdad? Aquí, pero si en el sentido literal, ya, en el sentido literal no se puede entender, ¿ya? No se puede entender si no es a la luz del foro interno. Aquí en Romanos 8, ¿ya? Romanos 8 del 1 al 16. ¿Ya? Aquí un poquito más larga la lectura. Aquí en Romanos 8. Del versículo 1
hasta el versículo 16. Y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Veamos esta escritura, porque aquí hay un contenido que uno tiene que entenderlo como cristiano para poder seguir entendiendo en qué consiste todo el camino. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué razón no hay ninguna condenación para ellos? Bueno, primero que todo porque les ha sido perdonado. ¿Ya? O sea, primero tienen el perdón de pecados. Ya está el perdón de pecados. Segundo, porque ya están limpiando el corazón. Ya están aquí trabajando. Trabajando con el mensaje de nuestro Señor Jesús. Así que en el fondo no hay... la persona está cumpliendo con el propósito, y una vez que la persona entra en esa condición, ya es muy obvio que no hay ninguna ley que lo esté condenando todavía, porque la persona ya está haciendo cambios importantes en su vida, ya cambios que son radicales. Y dice, para los que están en Cristo Jesús, esto dice los que no andan conforme a la carne, los que no andan conforme al mundo. ¿Se acuerdan qué era estar en la condición del mundo? ¿Cierto? Aquí haber sido heredero de la herencia de los padres, la herencia de la educación y la herencia de la sociedad. ¿Ya? Y la distorsión, por supuesto. Es infaltable, ahí no puede funcionar nada si no está la distorsión. Ahí, la distorsión es la guinda de la torta. ¿Ya? Y esos son dice, los que no andan conforme a la carne, ya no siguen ese sistema de vida, sino conforme al Espíritu, ¿ves? Conforme a la razón. Ahora es la razón la que evalúa, la razón es la que aquí es la que se educa, es la que adquiere vocabulario, es la que analiza, la que cuestiona, la que está ahí continuamente haciendo preguntas, ¿ya? La que está continuamente tratándose de explicar todas las cosas, la que trabaja con los escenarios de prueba. ¿Ya? Ahí ahora es la razón la encargada entonces de llevar a cabo esta tarea. ¿Ya? Dice, porque la ley del Espíritu de vida de Cristo, ¿ya? La ley del Espíritu de vida, la ley, esta es una ley, ¿eh? Porque aquí la razón tiene facultades, ¿ya? Aquí facultades para razonar, analizar, cuestionar y todo lo demás que ya conocemos, así que tiene muchas facultades, ¿ya? Y aparte de la facultad de la cordura, de la conciencia, la facultad de la conciencia. Dice, entonces esta ley del espíritu de vida, esta ley del espíritu, porque es el espíritu el que da vida a mensaje, ¿ya? Dice, entonces este espíritu, ¿ya?, de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado de la razón, me ha librado, ahí dice, de la ley del pecado. De la ley del pecado, de la distorsión. Lo ha librado del pecado, entonces, y de la muerte. Porque todo esto está muerto, ¿ya? Sin el mensaje, toda la parte del corazón de la persona está muerto, tal como lo dice ahí entonces Efesios 5,
14. ¿Ya? Y por eso esto es muy importante entenderlo, porque, ¿sabe? Todo este material que es básico, porque es un material que uno tiene que comprender, estas escrituras, ¿ya? Que están ahí, eh, que para muchos, ¿cierto? Para muchos estudiosos de la Biblia son escrituras difíciles de entender, porque no entienden este gran misterio que es el fuero interno. ¿Ve? Toda la escritura está hecha para el fuero interno. Y quienes entendieran lo que es el fuero interno, entonces sabrían de qué están hablando estas escrituras. Y aquí esta ley, entonces, esta ley del Espíritu de vida en Cristo, esta ley del Espíritu de vida, hablando del Espíritu Santo, dice, me ha librado de la ley del pecado, de la muerte. Aquí lo libera a uno de la condición de muerte en la que uno está. Aquí en el versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, ¿ya? Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, enviando a su Hijo en semejanza de carne, dice, de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Veamos esto, a ver cómo lo explicamos. Dice, lo que era imposible para la ley. ¿Qué era imposible para la ley? Para la ley que Dios había puesto ahí, en la condición en que estaba el ser humano, era imposible que estando en ese estado se pudiera liberar. ¿Ya? Dice, por cuanto era débil por la carne. En el fondo no tenía una razón despierta que gobernara, ¿ya? Sino que estaba en esa condición, los instintos eran quienes los gobernaban. Por lo tanto, era débil ese asunto, no tenía la capacidad, ¿ya? Por eso dice que era imposible para esta ley el poder lograr los propósitos para el cual Dios lo había traído a la tierra, ¿ya? Y dice, enviando entonces a su Hijo, dice, él envía a su Hijo, dice, en semejanza de carne, ¿ya? De carne y de pecado, ¿cierto? Porque nace en la misma condición que nacen todos los seres humanos, y a causa del pecado, ¿cierto? Condena al pecado en la carne. Así que en el fondo estaba condenado a morir. En el fondo el pecado ya iba a ser erradicado del corazón de las personas, ¿ya? Y las personas iban a ser liberadas, ¿ya? Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, ¿ya? Para que esta nueva conducta, ¿ya? Que era la justicia de la ley, para que se cumpliese en nosotros, en el fondo para que cumpliese el propósito que éste tenía, que aquí era transformar entonces la nueva conducta. Aquí, aquí el instinto entonces iba a convertir todo el mensaje de Dios lo iba a convertir en conducta. Dice, se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, ¿ves? No andamos conforme al mundo, ¿ya? O a la herencia de nuestros padres, o a la herencia de la educación, dice, sino conforme al Espíritu, sino que andamos conforme a la razón. O sea, la razón ahora andamos conforme al mensaje, ¿ya? Y la razón es la encargada de darle vida a todo esto. Aquí el libro de Romanos, aquí en Romanos 8, lo explica muy bien. Dice, porque los que son de la carne, los que están ahí en esa condición, ¿ya? Y en esa condición de ignorancia, dice, piensan en las cosas de la carne, tal como
el afán de todos los días, ¿verdad? Esto, pensar en las cosas de la carne, bueno, estoy pensando en mi trabajo, estoy pensando en mi familia, en mis hijos, en mis padres, en mis hermanos, estoy pensando en los planes de vida que tengo que hacer, en los negocios, ¿verdad? En las compras, estoy pensando en las deudas, estoy pensando en todo eso, así que todo eso es el afán. Por eso pensar en las cosas de la carne es eso, ¿ya? Y es eso lo que viene a tener para la persona el sentido de la vida, ¿ya? Que piensa que uno llega a esta tierra justamente para ocuparse de todas esas cosas. Pero dice aquí, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ve que usted puede estar ocupado también ahí en su familia, usted puede estar ocupado en su trabajo, en sus hijos, su esposa, aquí puede estar ocupado en sus padres, sus hermanos y todo lo que ya nombramos anteriormente, ¿cierto? Pero ahora usted lo hace todo racionalmente. Ya uno, ¿por qué? Porque ya uno está trabajando con la razón y la razón ya está gobernando. Ya no son los instintos, la impulsividad que lo gobierna a uno. Por eso hay que hacer morir las obras de la carne, porque que son, ¿cierto?, la ira, la gritería, la maledicencia y todo lo que sale enumerado ahí en las Escrituras, que es una lista que hace ahí de todas las cosas que uno tiene que hacerlas morir. Por eso ya uno puede estar haciendo el mismo afán, pero ya el afán no se lo come a uno, sino que ya uno gobierna el afán. Ya uno gobierna todas las cosas y porque tiene una razón empoderada. ¿Ya? Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Si uno permanece en esa condición en la que está en el mundo, ¿cierto? Con todo lo que ya dijimos anteriormente, entonces es muerte. Ahí la persona está muerta. ¿Ya? No tiene vida la persona. Y dice, pero el ocuparse del Espíritu, ¿ya?, es vida y es paz. Paz, ¿dónde? En el corazón de la persona. Ya la persona ahora se puede ocupar de todas las cosas, pero ya ahora hay una razón, ¿cierto?, que está trabajando las 24/7, aquí, que son las 24 horas de los 7 días de la semana, ¿cierto? Está trabajando para sacar la distorsión. Por lo tanto, ahora usted en su trabajo está trabajando con su conducta, está con la familia, con los hijos, con su matrimonio, con sus padres, con sus hermanos y con todo lo que le rodea, ¿cierto? Está trabajando entonces ahora en su conducta para tener control y dominio sobre sí mismo. De manera que empieza usted a producir cambios radicales en su vida y cambios profundos que van a bendecir a todo su entorno. Por eso dice que el ocuparse del Espíritu, aquí el ocuparse en este trabajo, entonces es vida y es paz. Aquí en el versículo 7, parece que estamos en el capítulo 8 de Romano, y ahora vamos a leer el versículo 7. Dice, por cuanto los designios de la carne, ¿ya?, aquí hablando de la manera en que está estructurado el ser humano, ¿cierto?, de la forma en que está estructurado el sistema, estos designios de la carne son enemistad contra Dios. Son enemistad. ¿Por qué son enemistad? Porque está siendo manejado por los instintos. Dios no va a hablar con los instintos, ¿verdad? Aquí yo creo que nadie construye un robot, ¿cierto?, y se pone a hablar con él.
¿verdad? Y quiere, poco menos que el robot quiere que razone con uno. No, eso no sucede aquí, porque el robot terminará hablando la información que usted puso ahí. ¿Ya? Y usted no va a poder hacer que el robot hable algo que usted no ha puesto ahí. ¿Ya? Aquí es exactamente igual. ¿Ya? Por eso Dios no habla con los instintos. ¿Ya? Aquí es como estar hablando con la muralla, ¿verdad? No, no. Por eso dice que es enemistad contra Dios. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, ¿cierto? Porque el instinto no puede razonar, así que el instinto no se puede sujetar a la ley. ¿Ya? No, porque la información de la ley tiene que ser puesta primero en el corazón, ¿ya? Y tiene que ser puesta por la razón. Por lo tanto, los instintos no pueden cumplir esa función que le corresponde a la razón. Por eso dice que no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. O sea, el instinto cumple otra función y el instinto tampoco es una entidad consciente. ¿Ya? Aquí la única entidad consciente es la razón de la persona. Y dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso es más que obvio. ¿Ve? Aquí los que viven en esta condición en el mundo no pueden agradar a Dios, están siendo manejados con los instintos y con una información distorsionada. ¿Ya? Y que aquí en el versículo 9 dice, mas vosotros, hablando ahí a las personas que están trabajando con su ley, dice, mas vosotros no vivís según la carne. La persona ya no vive en esta condición, dice, sino según el Espíritu. ¿Ya? Según el Espíritu, según la razón. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios, hablando del mensaje, del Evangelio, ya mora en vosotros, mora allá en el corazón. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene la verdad del Espíritu de la ley, aquí del mensaje del Evangelio, entonces no es de Dios. Porque la persona sigue en la condición de muerto. ¿Ya? Porque es el Espíritu que da vida. Y esta es la razón consciente. Entonces Dios se va a comunicar con una razón que está consciente, una razón que se da cuenta quién es y se da cuenta cuál es su propósito, ¿ya? Y qué es lo que debe hacer con su vida. ¿Ya? Por eso dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de él. Aquí como siempre, la Biblia cuando es mal interpretada o la Biblia no la entienden las Escrituras porque no han oído lo que Dios dice, entonces esto se presta para otras ocurrencias. ¿Ya? Por eso dice aquí, por ejemplo, hay esta parte donde dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ¿qué pasaba cuando esto hablaba? Entonces la gente se apresuraba, ¿ya?, a bautizarse. Se apresuraba a bautizarse para poder recibir ese Espíritu Santo. ¿Ya? Y craso error, ¿ya? Porque la persona en su ignorancia consideraba que ya teniendo el Espíritu de Cristo, entonces ya era salva. La persona ya con eso ya estaba súper bien, ya por eso le daban mucha importancia. Ellos decían, bueno, ¿sabe? Nosotros hacemos el bautismo verdadero, ¿ya? Los demás hacen un bautismo falso, ¿ya? Un bautismo que no es según la palabra. ¿Ya? Y le daban ahí la importancia, el énfasis de ello estaba puesto ahí en la ceremonia misma y no estaba puesto aquí, ¿ya?, aquí en esto.
¿eh? En el compromiso que la persona hacía, ¿cierto?, para poder hacer los cambios en su vida. Por eso las personas finalmente, como le ponían el énfasis, tanto énfasis a esta escritura, entonces la gente se bautizaba ciegamente, sin saber y sin entender de qué se trataba finalmente todo esto. Dice, pero si Cristo está en vosotros, hablando del mensaje en el corazón, nuevamente, Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. O sea, ya no servimos a esos intereses, ya el sistema del pecado está muerto. El sistema del pecado está muerto porque no servimos a esa condición de vida. Dice, más el espíritu vive a causa de la justicia. Más el espíritu vive. Aquí hay vida. ¿Ya? El espíritu vive aquí en el corazón de la persona. Vive a causa de la justicia, que quiere decir a causa ahora de la conducta. A causa de haber convertido todo este mensaje en conducta por los instintos. Por eso dice, vive a causa de la justicia. Y dice aquí en el versículo 11, dice, y si el espíritu de aquel, ¿ya?, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, hablando del mensaje, ¿ya?, siempre el mensaje del Evangelio, porque acuérdense que era lo que Jesucristo, o sea, cuál era lo que Dios dijo ahí en Isaías. ¿Ya? Ahí hay una ley tremendamente importante, porque dice, enviaré mi palabra. ¿Ya? Aquí enviaré mi palabra y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Ya? Aquí nos dice, bueno, ¿sabe? Yo les voy a enviar el Espíritu Santo, ¿ya? Y el Espíritu Santo va a hacer lo que yo quiero, ¿ya? Así que ustedes no se preocupen, yo me voy a encargar de eso. No, está diciendo aquí, yo enviaré mi palabra, ¿ya? Y esa palabra era el Evangelio, el Evangelio. Y por eso hay que entender bien, ¿ya? Que Dios envía la palabra, ¿me entiende? No un espíritu extra, ¿ya? No, sino que el mismo espíritu que tenemos, ¿ya? El mismo espíritu que tenemos es aquí. Dios despierta a la razón. Por eso la razón tiene solamente una cuota, aquí, una cuota de conciencia. Y la tiene muy acotada, muy pequeña. Y hay que hacerla crecer. ¿Ya? Hay que hacerla crecer. Y esto se logra entonces mediante la ley de la fe y luego todo lo demás ya que hemos aprendido. Y aquí dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿cierto? Aquello, el espíritu, ¿cierto? Que este espíritu que vivifica, este espíritu que da vida aquí al corazón, entonces este es el espíritu que también, ¿cierto?, aquí levantó de los muertos a Jesús. Dice, ahora si este mismo espíritu mora en vosotros, dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, el que le dio vida para resucitarlo, ¿cierto? Aquí el que lo despertó de la muerte, dice, el que levantó de los muertos a Cristo, dice, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aquí pasaremos el mismo proceso que de nuestro Señor Jesucristo. Que finalmente aquí dice que de la misma manera que Jesucristo logró, ¿cierto?, que logró aquí levantarse, ya resucitar, ya que levantó de los muertos a Jesús, la misma
el mismo proceso también nos levantará a nosotros, como dice, vivificará vuestros cuerpos mortales, ¿ya? Por su espíritu que mora en vosotros, por este mismo espíritu que mora en vosotros, allá en el corazón. Dice, así que hermanos, deudores somos, aquí no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea, aquí somos personas, aquí cuando habla de deudores, somos personas comprometidas, ¿ya? Somos personas comprometidas, no con el mundo, ¿ya? Para que vivamos conforme al mundo, no, no, aquí dice, porque si vivís conforme al mundo, como dice aquí, si vivís conforme a la carne, entonces moriréis. Si se queda el ser humano en esa condición, entonces se muere, tal como lo dice la palabra. Y en esto, ¿sabe? La palabra, aquí la advertencia no divaga ni un momento, sino que es explícita, es frontal. Y lo dice claramente, si vivís conforme a la carne, aquí dice, moriréis. Mas si por el Espíritu, aquí, por la razón, ¿ya? Hacéis morir las obras de la carne, las obras de la carne que están ahí en el corazón, si la razón en la que hace morir esas obras de la carne, entonces viviréis, ¿ya? Entonces moriréis. Aquí las obras de la carne eh, son también las obras de la ley, ¿ya? Son también las obras de la ley, así que son las cuales uno vive, ¿ya? Son las cuales uno vive, pero vive hasta que uno despierta, ¿ya? Aquí todo el tiempo que uno estuvo en el mundo, vive con esas obras de la ley. Y esas son las obras de la carne, como aquí dice, ¿ya? Y también son las obras muertas, ¿ya? Que son la vanidad de la vida, ¿ya? Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Evangelio, ¿ya? Por la palabra del Evangelio, entonces estos son hijos de Dios. Finalmente, ahí su verdadera identidad. Dice aquí en el versículo 15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No habéis recibido aquí el espíritu de esclavitud. Este es el espíritu de esclavitud, ¿ya? Ese espíritu que Dios dice que ha sujetado a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, ¿ya? Que todos fuimos sujetos ahí, y todos con la distorsión, ya sabemos todo lo que eso produce, ¿verdad? Aquí dice para estar otra vez en temor, porque ahí es donde está la incertidumbre, es donde se producen los miedos, la depresión, la inseguridad, es ahí donde se producen las enfermedades, ¿cierto? Es ahí donde los trastornos, ya, un montón. Aquí, mire, hay una lista que es básicamente interminable. O sea, ya sabemos, los hospitales no dan abasto, ¿cierto? Los hospitales llenos. ¿Ya? Yo me ha tocado ir de noche incluso, ya, a los servicios de urgencia, y están llenos, 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 y uno tiene que esperar horas y horas y horas para ser atendido, ¿ya? Y para qué hablar de los sistemas de justicia, también están copados, ¿ya? Los tribunales de familia, todo eso es que no, el sistema está saturado, ¿ya? El sistema está totalmente saturado, todo el mundo se queja, ¿ya? Todo el mundo quiere justicia, todo el mundo encuentra que no los han tratado bien, que necesita que
que los demás cumplan las responsabilidades a las cuales un día se comprometieron, ¿cierto? Como en los tribunales de familia, cuando la mujer va a exigir que el hombre cumpla con sus responsabilidades de padre. Y muchas otras, conflicto con los hijos, qué sé yo, aquí en realidad las personas se convierten en un problema. Yo creo que ya los padres saben aquí lo mucho que tienen que lidiar con los hijos. Y dice aquí, este espíritu de esclavitud, dice, para estar otra vez en temor, ¿cierto? Nosotros no recibimos ese espíritu, aquí hablando del Evangelio del que a uno lo libera, ¿ya? Dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, ¿ya? Aquí hablando de las primicias, este espíritu de adopción, ¿ya? Habéis recibido un evangelio, ¿ya? De adopción aquí, por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre, aquí este es un mensaje que va hacia hacia las primicias, que son los que se convertirán en hijos de Dios para nacer en su familia, ¿ya? Es diferente a la condición de los justos, que serán reyes y sacerdotes. El versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí el Espíritu mismo da testimonio al Espíritu de que somos hijos de Dios. Trabajamos con esa convicción, ¿ya? Con esa convicción de que aquí el espíritu de la ley, eso es lo que debería decir aquí. El espíritu de la ley, ¿cierto?, da testimonio a nuestra razón de que somos hijos de Dios. Esa es la enseñanza aquí que viene revelada en el Evangelio. Aquí vamos a ir a la siguiente escritura. Aquí es muy importante esto. Aquí en Gálatas, vamos a ir a Gálatas, capítulo 3, parece que Gálatas, capítulo 3, es el capítulo de la fe. Gálatas es el capítulo de la fe. Ahí es donde está la explicación de cómo funciona la fe. Aquí hay un video exclusivamente dedicado a este libro de Gálatas, a este capítulo. Dice aquí, aquí en Gálatas 3, del versículo 2 al 14. Un poco largo esta escritura también. Gálatas 3, desde el versículo 2 al 14. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu? ¿Ya? ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Recibisteis el Espíritu? ¿De qué Espíritu está hablando? ¿Ya? Primero, del Espíritu de la ley. ¿Ya? Ese es el que uno recibe en el bautismo, ¿ya? Aquí ya uno empieza a interiorizarse de en qué consiste este evangelio, en qué consiste el mensaje que trajo nuestro Señor Jesús. Así que aquí dice, lo recibiste por las obras de la ley, o sea, te hiciste merecedor del mensaje solamente porque eras una persona intachable, ¿ya? O por el oír con fe, o por el oír con fe, que es creer. Acuérdense que por las obras de la ley
dice obras de la ley, porque toda la conducta del ser humano está hecha por ley. Así que todos seremos muy parecidos. Ahí es donde está el sentido común, el sentido de la lógica, el convencionalismo, ¿ya? Ahí donde están todas estas leyes que gobiernan al ser humano. ¿Ya? Aquí hablando de las leyes de la familia también, ya como lo hemos dicho, el centralismo, la conveniencia, la autonomía, ¿ya? Y todo lo demás que hemos ido entendiendo. Pero dice aquí, entonces se hace la pregunta, o sea, ¿cuál fue la causa por la cual ustedes recibieron el Evangelio? Dice, tan necios sois, dice el apóstol Pablo, dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Porque las personas ahí en la iglesia, en donde estaba Jesús, ahí en Galacia, ahí a donde estaban los Gálatas, ahí dice, habían escuchado el mensaje espiritual, ¿cierto? El mensaje que habían recibido, el Evangelio, ¿ya? Y ahora, perdón, aquí, versículo 4, dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. O sea, en el fondo pasaron tantas dificultades, ¿verdad?, para poder construir su iglesia, para poder hacer muchas obras y para poder haber estructurado una iglesia y haber organizado todo eso, dice, si es que realmente fue en vano, en el fondo, porque ahí tenían serios conflictos, ¿ya? Ahí en esta iglesia, dice, aquel pues que os suministra el Espíritu, aquel que os suministra el mensaje, hablando de Dios, ¿ya? Y de nuestro Señor Jesús, dice, aquel que os suministra el Espíritu hace maravilla entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuáles son estas maravillas entre vosotros? Son todos los cambios radicales que la razón hace, ¿ya? Todo eso son una maravilla, ¿ya? Aquí cosas que no se pueden hacer en el mundo, ¿ya? Pero sí se pueden hacer acá con el mensaje del Evangelio. Dice, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Ven? Nuevamente les pregunta lo mismo. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Ya? Aquí hablando de Abraham, acuérdense que Abraham fue el padre de la fe, pero de la fe ciega, ¿no? Y le fue contada por justicia, porque él tenía otros designios, ¿no? Pero ya había asentado las bases, ¿ya? De la fe ciega, porque en el camino de la verdad, aquí de la verdad de Dios, todos comenzamos con la fe ciega primero, ¿ya? Es lo primero que Dios nos enseña, a la fe ciega, y después, poco a poco, empieza a darnos entendimiento de la palabra, pero primero se comienza de esa manera. Y dice, sabed por tanto que todos los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. ¿Ve? En el fondo, la misma base sobre la cual Abraham construyó su vida, fue la misma, esa fe ciega en Dios. Y dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ya, o sea, ya lo que se venía más adelante, porque acuérdense que Abraham iba a nacer una nación, ¿cierto? Y de
de esas tribus, de esas 12 tribus que formaban la nación de Israel, ¿cierto? De la tribu de Judá iba a venir Jesucristo. ¿Ya? Era la promesa de la simiente, ¿ya? Y entonces ya Dios en el nuevo pacto ya sabía que entonces la persona tenía que ir el mensaje del Evangelio primero a todos los el mensaje del Evangelio a todos los gentiles primero, es decir, a todo el mundo primero. ¿Ya? No, el mensaje del Evangelio no lo recibieron primero los israelitas, no, Dios no le dio esa exclusividad a ellos, no, porque lo de ellos era un pacto nacional, no era un pacto individual. ¿Ya? Pero el nuevo pacto que trajo Jesucristo ya era un pacto individual. Así que esa misma fe ciega, como dice aquí, ya previendo que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles, esa misma fe, la justificación, creo que ya hemos hablado de ese tema, dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham, dio de antemano el Evangelio, esta buena nueva, el Evangelio a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Esa misma fe ciega, ¿cierto?, que iba a servir entonces como base para los cristianos, ¿ya? Que comenzarían con la fe, ¿ya? Primero con una fe ciega, ¿no? Esto también lo hemos enseñado y lo hemos estudiado a fondo aquí en los conceptos de ampliando la fe, ampliando los conceptos de la fe. Y por eso dice, en ti serán benditas todas las naciones, porque en el fondo a través de él, ¿cierto? También estaba la promesa de la simiente, que era la venida de Jesucristo. Y Jesucristo tenía que traer el Evangelio, ¿ya? Y la fe, ¿ya? La revelación de la fe. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los que son de la fe, porque así es como se comienza la fe. Aquí en el versículo 10 aquí dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, aquí, ¿quiénes son los que dependen de la obra? Todo el mundo. Todo el mundo depende de las obras de la ley, porque todo el mundo, las obras de la ley es para la mantención de la vida de las personas, es la parte existencial, ¿ya? Es todo el afán, el trabajo, ¿cierto? Todo eso, y en todo eso está la distorsión metida al medio. Así que es eso lo que las personas que dependen de estas obras de la ley, dice, están bajo maldición. Están bajo maldición porque están muertos. Están muertos. Dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Porque en el fondo la persona aquí tenía que permanecer en esa condición. Tenía que ver ahí lo que era el trabajo, tenía que ver lo que era la familia, tenía que ver lo que eran los hijos, tenía que estructurar un modo de vida, ¿ya? Y que era igual que el de todos. Dice, pero por la ley, ya por estas obras de la ley, ¿ya? Estas obras de la ley, dice, ninguno se justifica para con Dios, ¿verdad? Porque aquí nadie puede ir con un currículum, como hemos dicho aquí, un currículum ante Dios, diciendo, Señor, mira, yo fui un buen padre, yo
trabajé toda la vida para que mis hijos pudieran educarse. Nunca le mentí a mi esposa. Mi esposa aquí es una buena mujer, la amé toda la vida. Yo tenía mi trabajo, era honesto con todo el mundo, nunca mentí, nunca robé, nunca tuve vicios en la vida. Yo fui intachable, ¿bien? Intachable. Y entonces la persona no puede presentarse con ese currículum ante Dios. No, porque esos son las obras de la ley. ¿Ya? Esas son las obras de la ley y es solamente para la mantención de la familia. Esas obras de la ley son las leyes de la familia. ¿Ya? Todo eso es la ley de la familia. Entonces dice aquí que ninguno se justifica ante Dios. O sea, nadie puede presentar eso y Dios decir, oye, te felicito, ¿ya? Aquí lo hiciste muy bien, así que te vamos a premiar. No, no, porque eso no le sirve. ¿Ya? Le puede servir como base, ese currículum le sirve como base, pero para estructurar una nueva formación, ¿eh? Y poder desechar esa formación antigua, sino que ahora una nueva formación. Por eso es tan importante el sentido de la familia, ¿ya? En esto, porque sobre esa base se construye entonces el camino de Dios, el Evangelio. Tiene que haber una restauración, ¿ya? De los conceptos básicos. Y dice, ninguno se justifica para con Dios. Bueno, es evidente porque eso fue por ley, ¿ya? Así que ninguno puede. Eso es evidente, dice, porque el justo vivirá por la fe. Ahí es donde está la vida. A través de la fe la persona puede ir a la presencia de Dios y entonces puede trabajar en todo este proceso de la conversión. Aquí versículo 12 dice, y la ley no es de fe. No, la ley que tiene el ser humano no proviene de la fe. No proviene del mensaje de nuestro Señor Jesús. No se puede. Y dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El que hiciere estas cosas, o sea, las cosas, las obras de la ley. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Aquí en el versículo 13. Y la palabra redimir, ¿cierto? Es rescatar. Por lo tanto, aquí dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Cristo nos rescata, nos saca de esa condición por medio del Evangelio. Como dice aquí, dice, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así que Jesucristo también venía, Él tuvo que vivir todo este sistema, Jesucristo tuvo que, por eso dice que Jesús era llamado el Hijo del Hombre, porque tuvo que hacerse como un hombre común y corriente, igual que todos nosotros, ¿ya? Jesucristo no era más extraordinario. Jesucristo no era más extraordinario que cualquiera de nosotros. No, era un hombre común y corriente. Y tenía que sujetarse en todo, ¿ya? A la ley. Así que quedamos ahí entonces, nos queda aquí un último versículo, el versículo 14, que vamos a leer entonces para poder completar esta escritura. Aquí dice, para que en Cristo Jesús, ¿ya? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Esta fe ciega, ¿ya? A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aquí está la promesa del Espíritu, ¿ya? Que era el Evangelio.
que era el Evangelio de nuestro Señor Jesús, aquí que despertaría a la razón y la razón le daría vida. Entonces tomaría de la vida a donde está la vida que está en el mensaje, ¿ya? Y la pondría entonces en el corazón. Así que, bien, ya yo creo que con todo esto hemos ido aquí conociendo más en profundidad lo que es el espíritu del hombre y hemos ido conociendo su funcionamiento, ¿ya? De qué manera las escrituras hablan de esta realidad del ser humano y de la realidad cristiana. Entonces, para que nosotros podamos seguir creciendo en la fe, podamos seguir creciendo en su ley, ¿ya? Y obedeciendo y haciendo los cambios radicales en nuestra vida. Nos veremos en el próximo video.